Buenos días, buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas. Una vez más entre ustedes en esta semana 29 de el tiempo litúrgico. Vamos ahora a iniciar con los signos y símbolos litúrgicos del Padre Guadalupe Pimentel, que hemos estado viendo últimamente en aquellos lugares, sitios, como también objetos que deben de estar en la celebración para poderlos realmente valorar y tenerlos presentes. Ahora vamos a ver el lugar de la penitencia, o también pudiéramos decir el confesionario. Para el sacramento de la penitencia, primitivamente solo se usaba una sede para el ministro. El pecador confesaba sus culpas ante el ministro de Cristo para recibir la absolución. Se arrodillaba frente al ministro. Así aparece la celebración de este sacramento en los más antiguos grabados del siglo IV que han llegado hasta nosotros. Por los textos litúrgicos, sabemos además que se acostumbraba a colocar la sede del ministro cerca del altar. Probablemente este altar estaba situado en capillas laterales. Las primeras sedes fijas destinadas al penitente que colocamos se encuentran en Pisa y permanecen todavía hasta el siglo IV. Están colocadas en las paredes de la iglesia, pero siempre aparecen como sedes abiertas y nunca tienen nada que pueda parecerse a las actuales rejas. San Carlos Borromeo seguramente fue el primero en establecer que las sedes de la penitencia se cerraran a los lados, nunca por delante, para no ocultar al ministro. Y además difundió el uso de estos confesionarios no solo en Italia, sino también más allá de los Alpes. El ritual de los sacramentos de Paulo V en el año 1614 es el primero en acoger estas disposiciones y las propaga eficazmente. Pero este ritual no se usa en toda la Iglesia latina, sino hasta en tiempos bastante posteriores, siglo XIX y en algunos lugares en el siglo XX. En no pocos lugares, la penitencia se celebra en una sede sin rejas hasta casi el siglo XX, como lo atestiguan muchos grabados de las épocas recientes. El inicio del uso de confesionarios es muy cercano a nosotros y en algunos lugares incluso no tiene más que un siglo. El nuevo Código del Derecho Canónico, recientemente promulgado por el Papa Juan Pablo II, zanja finalmente esta escabrosa cuestión de la reja introducida
no hace mucho entre el ministro y el penitente. Y hay que reconocer que lo que hace una manera equilibrada. Por una parte, repite la normativa anterior, exigiendo que en la sede de la penitencia se coloquen siempre unas rejillas. Pero, por otra parte, deja libre uso tanto para los hombres como para las mujeres. Por tanto, el lugar penitencial tiene su importancia en el conjunto del edificio cultural de la comunidad cristiana. Debería ocupar un lugar discreto, pero no excesivamente separado, secreto, iluminado, apto para la celebración de los varios elementos del sacramento, como son tener presente la lectura, el diálogo, como la absolución, de modo que parezca destacada la sede del ministro presidente y también quede resuelta dignamente la situación del penitente, tanto en el momento del diálogo como en la absolución sacramental realizada con la imposición de manos por parte del ministro. La sede del ministro es muy importante. Por el contrario, puede ser deficiente que el ministro aparezca como un simple hermano que dialoga con el hermano pecador. Hay que evitar, por consiguiente, aquellas ambientaciones del lugar celebrativo de la penitencia que tiene como fondo un pequeño despacho donde el penitente pueda deshogarse, consultar y manifestar sus estados de ánimo para recibir el alimento y la orientación. Aunque estas facetas también pueden incorporarse al sacramento, ellas no constituyen ciertamente el contenido fundamental del sacramento. Además de la sede, tiene importancia que el ministro aparezca revestido litúrgicamente. Aquí, como en otras celebraciones, las vestiduras litúrgicas son signos sacramentales de que el ministro ocupa el lugar de Cristo. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento, segundo, de Una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. También nos pueden seguir en YouTube. Les agradezco que
tengo la notificación de el ingeniero que hace estos arreglos de YouTube, de decirme que llevamos un año con YouTube, al cual le agradezco a él como a los demás oyentes que ha sido posible llegar hasta ustedes en este programa, y esperamos que seguir abriendo este espacio de internarnos en la liturgia, porque precisamente es con ella que participamos activamente, conscientemente y provechosamente en ella. Gracias pues, y continuamos en este servicio y en estas pautas. 17 de octubre del calendario del Santoral. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. En los años 50 y 107. Ignacio fue el tercer obispo de Antioquía, condenado por Trajano a ser conducido a Roma para ser ejecutado allí. De camino, paró en Esmirna, donde escribió 4 importantes cartas a los cristianos de Éfeso, Magnesia, Tralles y Roma. Desde Torbas escribió otras 3 cartas a los fieles de Filadelfia y Esmirna y a San Policarpo. Al fin llegó a Roma, donde fue devorado por las fieras. Estas cartas, casi tan antiguas como la propia Biblia, son testimonio precioso de la fe de la iglesia primitiva y ofrecen una importante descripción de la vida de los primeros cristianos. De ella se aprende el profundo amor de Ignacio a Cristo, a la Eucaristía y a la Iglesia, y su fortaleza en la defensa de su fe hasta el final. El Catecismo de la Iglesia cita repentinamente sus comentarios sobre la Eucaristía. Partimos un mismo pan, que es el remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Lo encontramos en el Catecismo en el 1405 el número del Catecismo de la Iglesia. 18 de octubre, San Lucas Evangelista, fiesta. La tradición indica que era de Siria y era doctor. Fue compañero de Pablo en su segundo viaje y también aparece al final de la vida de Pablo. Es posible que después fuera a Grecia. Es autor del tercer Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Es el único Evangelio que registra la anunciación e infancia de Jesús y se conoce como un Evangelio que enfatiza la misericordia y el perdón, particularmente a través de la serie de parábolas de la oveja perdida, el dracma perdido, el hijo pródigo y el buen samaritano. También en el Evangelio, donde aparece la presencia y función de la mujer más fuertemente, empezando por María e Isabel en el primer capítulo.
Su fiesta se introdujo en Occidente en el siglo IX. El catecismo cita el Evangelio y el Hecho de los Apóstoles innumerables veces, incluyendo la bellísima descripción de la vida de los primeros cristianos que hace en el libro de los Hechos. Y dice el catecismo en el número 2790. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón, una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían, pues lo que poseían, todo en común. 19 de octubre. Se celebran a presbíteros y compañeros en Estados Unidos, que viene siendo Juan de Brevoort e Isaac Hunes. Eran 6 jesuitas y 2 laicos. Son los primeros misioneros que partieron de Francia, Canadá y norte de América. Trabajaron incansablemente con las tribus indígenas, desde Nueva Escocia a Maryland. Los jesuitas tenían un centro de misión en Quebec y servían a 20,000 hurones en 30 aldeas. Juan fundó escuelas y escribió un catecismo y un diccionario en hurón, lengua nativa, para poder mejorar y llevar a cabo el trabajo de la catequesis. Isaac había renunciado a su carrera como profesor de literatura en Francia para trabajar en América. Todos ellos tuvieron oportunidades de regresar a Francia, e Isaac lo hizo. Después de haber sido torturado horriblemente, pero decidió regresar a estar con el pueblo, a pesar de las persecuciones y los peligros de muerte. Cada uno de ellos recibió el martirio en distintos momentos y lugares a lo largo de varios años. Sus sufrimientos no fueron en vano, ya que muchos iroquenses se convirtieron, y la primera santa indígena canonizada, Kateri Tekakwitha, es fruto también de esos primeros esfuerzos. Los mártires norteamericanos mantuvieron su propósito evangelizador con el pueblo de todas las maneras que les surgió su amor por Cristo y su creatividad. Respondieron a lo que nos dice el catecismo. Quienes son la ayuda de Dios han sido acogidos el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a Él, y se sienten, por su parte, ungidos por el amor de Cristo. Anunciar por todas partes la nueva buena del Evangelio. Haremos otro pequeño espacio y regresamos.
Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos revisando el santoral de esta semana. El día 22 de octubre celebramos al Santo Padre Juan Pablo II, Santo, 1920-2005. Karol Wojtyła nació en Polonia. Había sido un joven deportista, escritor y actor de teatro. Después de su ordenación sacerdotal, trabajó mucho con los jóvenes del país y mantuvo la fe de muchos en un momento en que la práctica de la religión tenía que ser clandestina a causa de la represión del régimen comunista. Antes de su elección como papa, había sido arzobispo de Cracovia y era reconocido como uno de los mayores líderes de la Iglesia polaca. Con uno de los pontificados más largos y muy fructíferos, Juan Pablo II es además uno de los papas de mayor popularidad y atractivo. Fue elegido papa en 1978. Hizo 146 visitas pastorales. Visitó 312 de las 332 parroquias de Roma. Hizo 104 viajes internacionales y escribió muchísimas encíclicas, exhortaciones apostólicas y cartas apostólicas. Sus catequesis semanales se recogieron en libros y en todo un estudio sistemático de la teología del cuerpo. Sufrió un atentado en 1981 y cuando se recuperó, perdonó a su atacante. En el área internacional, fue un instrumento en la democratización de Polonia y las negociaciones de diversos conflictos internacionales. Promovió la devoción a la Divina Misericordia y fue el iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que tanto fruto han dado a la Iglesia en la vitalización de la fe de los jóvenes y en muchas llamadas vocacionales. En medio de los sufrimientos de sus últimos años, dio testimonio del valor de la vida humana en toda circunstancia y edad, y da unión al sufrimiento de Cristo en la cruz. Su lema en el escudo papal era "Todo tuyo". En su consagración y devoción total a la Santísima Virgen María. Son notables además las citas del catecismo de muchas obras. En su encíclica sobre la dignidad de la mujer dice: la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. Hasta aquí haremos este calendario del santoral de esta semana. Y ahora vamos a entrar a el domingo 29 de el tiempo ordinario. O también podríamos decir, como decíamos al inicio de este programa, estamos en la semana 29, para finalizarla, si Dios nos prestara vida,
el 34, con la festividad de Cristo Rey. El Evangelio que toca es el de San Lucas. Y nos dice así: en aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Haremos un espacio y regreso en un momento. Le esperamos. Continuamos en este cuarto segmento de una liturgia para la vida. También pueden seguirme en canal de YouTube con el misma denominación. Gracias por estar un año cumpliendo en esta tarea que me agrada bastante compartir estos elementos de nuestra fe cristiana y católica, y ante todo en sí el programa que ahondamos en la liturgia. En el segmento pasado hablábamos del Evangelio de Lucas. Al inicio nos está hablando orar sin cansarse. Aquí deberíamos de tener en cuenta varios elementos previamente. Quizás ya los hayan tenido presente, otros no tan claridad, pero también es bueno traerlo ahora para entender mejor el Evangelio. Uno de ellos es precisamente la viuda. La viuda, el extranjero, como el huérfano,
eran personajes en el tiempo del Señor bastante afuera, bastante deteriorados y sin protección. Valga decir, una sociedad patriarcal, que también se pudiera decir una sociedad machista, pero ante todo patriarcal. Estas personas eran precisamente bastante humilladas y no tenidas en cuenta. De ahí que nos dice precisamente el Evangelio que se presenta varias ocasiones ante el juez para que le haga justicia contra su enemigo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la oración. Ahora ayuda a lo que hemos estado tratando en los anteriores domingos acerca de la fe, que vuelve de nuevo Pablo a Timoteo, segunda carta, a insistirle precisamente en la fe, pero también le insiste en que lea las Escrituras, porque ellas son las que dan precisamente orientación, sabiduría en el caminar de la vida. La oración también es o tiene también su fuente en las Sagradas Escrituras, porque en ellas se refleja la voluntad de Dios, el proyecto de Dios, más nuestros proyectos terrenales como también egoístas e individuales. El Señor Jesús en varias ocasiones lo vemos orando previamente a una situación bastante crítica. Pero de ahí damos paso a la siguiente aclaración más importante, que viene siendo la justicia. La justicia en las Escrituras no necesariamente implica una justicia de derecho o legista, sino que quiere darnos a entender que es aquel o aquella que ordena su vida, corazón, pensamiento a Dios, consecuentemente haciendo su voluntad, que es precisamente la razón de la oración. Ante estas situaciones, la que se encuentra esta mujer, como también nos podemos encontrar nosotros en el caminar de nuestra vida, es la que nos ayuda a centrarnos, a ordenarnos, a clarificarnos, a discernir el orden y la voluntad de Dios en sí. No es que precisamente la justicia que pide la viuda, que me haga justicia a mí para que pierda el otro, o gane el otro y pierda yo, sino que cómo yo voy a descubrir, a discernir, a iluminar este orden en mí, que también dará ese orden el juez tal que nos dice
la parábola. Y es esto a lo que se nos invita en la Escritura. ¿Para qué? Nos dice, por un lado, en la carta a Timoteo, que precisamente la Sagrada Escritura puede darte sabiduría por la fe en Cristo Jesús. Como comentábamos, la fe en Cristo Jesús, que conduce a la salvación, que es el término que estamos llevando en este terminar o recta final del año litúrgico. ¿A dónde vamos nosotros? ¿A qué puerto después de esta vida vamos a llegar? Nada más ni nada menos que precisamente a la casa eterna del Padre. Recordemos a continuamos con este último segmento, quinto, de una liturgia para la vida. Estamos revisando el Evangelio de ayer, que nos habla acerca de la oración insistente de la viuda. También aclarábamos lo que eran en aquellos tiempos estos personajes: la viuda, el huérfano y el forastero o extranjero. También hablábamos lo que es la oración para diferenciarla del rezo. Y aquí falta también aclarar que el rezo generalmente tiene el tono de hacerlo para pedir a Dios que haga mi voluntad. Y la oración tiene como característica el hacer la voluntad de Dios. De ahí que los justos, que nos va a decir en otro momento la palabra, ya se te dará cuando resuciten los justos.
como decíamos en el segmento anterior, es aquel o aquella que ordena su vida a la voluntad de Dios. Y así nos puede ayudar de nuevo la carta de Pablo a Timoteo, porque también le dice: toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios. Por Dios. No es un libro científico, histórico, bibliográfico. Ya lo hemos comentado en otro momento. La Sagrada Escritura, los 73 libros que allí encontramos, son enseñanzas para nuestra fe. Nuestra fe, de nuevo, cristiana y católica. Es inspirada por Dios. Y ahí, como decíamos el segmento pasado, viene siendo que nos conduce a la salvación. Y para precisamente hacer este orden en nuestra vida, corazón y pensamiento, dice Pablo, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en las virtudes, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. De nuevo, tras ellas y con ellas seremos justos o santos, o como se decía anteriormente, alcanzaremos la salvación. Gracias, hermanos y hermanas, por estar con nosotros en este programa, y si Dios nos prestara vida, la próxima semana, 30 de el tiempo ordinario, que estamos ya en la recta final del año litúrgico. Pueden seguirme también en YouTube con la misma denominación. Que el Señor nos ayude, bendiga y fortalezca, y que la oración que hagamos siempre sea para conocer la voluntad de Dios y realizarla diariamente en el caminar de nuestra vida. Que nuestra Madre Santísima nos ayude, la estrella de la evangelización, a llegar a ese puerto de la salvación o la casa eterna del Padre. Feliz tarde para todos. Buenas noches.